Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta conferencia que se llama El control de convencionalidad, deferencia internacional y discreción nacional. Esta es una actividad para difundir el conocimiento jurídico organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial. A nombre de la escuela y de su director general, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les damos la bienvenida a este espacio de diálogo y de deliberación. Y a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom, nada más les quiero decir que pueden hacer sus preguntas y sus comentarios a través de la función de chat que aparece hasta abajo en sus pantallas, y les pedimos por favor que hagan sus preguntas dirigidas a un usuario que tiene el nombre de *preguntas. Con esto nosotros las podemos concentrar y así se las podemos formular al ponente que nos acompaña el día de hoy al término de su conferencia. Para quienes nos están acompañando a través de Facebook Live, tengan la seguridad de que estaremos monitoreando su intervención en todo momento. Y las preguntas se van a leer en la medida en que el tiempo nos lo permita, así que de antemano agradecemos su participación. Y bueno, sin más, permítanme presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Quiero presentarles al doctor Pablo Contreras Vázquez. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y además tiene una maestría en Gobierno y Sociedad por la misma Casa de Estudios. También realizó una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es doctor en Derecho por la Northwestern University. Y además fue asesor legislativo para el Ministerio de Defensa de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Asesora para la Reforma de Justicia Militar, donde elaboró proyectos de ley que sirvieron de sustento para las reformas a la competencia de los tribunales militares de ese país en 2010. También ha sido consultor legal senior de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Cono Sur y funcionario del Consejo de Transparencia. Ahí impulsó la agenda de protección de datos personales. Además, por supuesto, el doctor Contreras ha realizado labores de investigación académica y ha impartido diversas asignaturas de grado en muchas universidades en su país y en el extranjero sobre derecho constitucional, teoría política, derecho internacional de los derechos humanos. Y actualmente es profesor asociado de jornada completa en la Universidad Autónoma de Chile y desde 2020, el año pasado, dirige un grupo de investigación en la materia de inteligencia artificial y derecho. Bueno, la verdad es que podría seguirme aquí unos cuantos minutos, pero yo creo que vamos a dar comienzo a esta conferencia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y le doy el uso de la voz hasta por 40 minutos para después proceder a las preguntas que haga el público. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Aline, y me sonrojo un poco que hayan leído el currículum. Creo que parece que escudriñaron hasta los últimos detalles. No suelo tener ese repaso biográfico. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela Federal de Formación Judicial y a todo el equipo, a Lina ahora que está haciendo de moderadora de este evento, pero por ejemplo el bueno de Carlos de la Rosa y Arturo Bárcena, quienes me han contactado, hemos tenido una relación, hemos discutido detalles. Y ha sido realmente un gusto poder llegar acá y poder presentar en esta conferencia para todos ustedes. También a Francisco Esquinca, quien gentilmente ha diseñado todos los detalles para esta presentación. Para mí es un gusto en esta oportunidad poder dirigirme a ustedes sobre el tema que nos convoca, sobre el control de convencionalidad, perdón. ¿Y por qué? Porque este es un año de aniversarios, de celebraciones, de conmemoraciones. Para México es obviamente un año importante cuando se cumplen los 10 años de la reforma al artículo primero. Quizás una de las reglas más avanzadas en la integración de los sistemas, en este caso el sistema interamericano de derechos humanos y un sistema constitucional
con todas con todas las implicancias que eso tiene. Pero también desde el punto de vista del control de convencionalidad es un año muy relevante porque se cumplen 15 años de el surgimiento de la doctrina del control de convencionalidad en el voto la decisión del caso Almonacid Arellano y otros en contra de Chile. Entonces, es propicio tener un momento para reflexionar al respecto, para revisar la trayectoria de estas doctrinas, de estas reformas, de cómo impactan en nuestro quehacer, cómo condicionan la actividad de los operadores jurídicos, cuáles son los fundamentos que las asientan y cuáles pueden ser las críticas que debemos atender para poder seguir desarrollando y evaluando este tipo de dogmática interamericana. Yo tengo una presentación para ustedes que quiero compartir y con eso guiar un poquito la conversación y el posterior debate que después tengamos a partir de esto. He titulado esta conferencia a raíz de las solicitudes de Carlos, control de convencionalidad, deferencia internacional y discreción nacional. Y estos dos apellidos, deferencia internacional y discreción nacional, son relevantes porque esto es algo que no suele discutirse en el sistema interamericano. Es algo que aparece un poquito dejado de lado, es algo que no se aborda en plenitud o en profundidad, y es algo que sí se discute en otros sistemas, como por ejemplo el sistema europeo de derechos humanos. En base a eso, lo que les quiero presentar el día de hoy es básicamente 5 temas respecto del control de convencionalidad. Primero, recapitular un poco sobre el control de convencionalidad a 15 años de su creación, a 15 años de su germen en el caso Almonacid Arellano, y cuáles han sido las ramificaciones que esto ha tenido en consonancia con otros desarrollos, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero después quiero atender a ciertas ideas que he tratado de desarrollar con la lectura de los fallos de la Corte Interamericana, y entonces en segundo lugar quiero plantearles una posición sumamente crítica de cuáles son las bases normativas que permiten asentar el control de convencionalidad. Por eso digo que todavía hay un fundamento ahí de una doctrina que está en construcción, que es naciente, que se empieza a ampliar, pero que sus bases en el derecho internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos no necesariamente están completamente asentadas. Y luego quiero introducir una tipología, una clasificación del control de convencionalidad. Pero no cualquiera, hay muchas clasificaciones del control de convencionalidad. Esta está orientada a entender cómo los actores ejecutan el control de convencionalidad a nivel interno, y entonces cuáles pueden ser los grados de diferencia o de discreción que se pueden articular, ya sea en el plano internacional o en el plano doméstico o local. Y después de ello quiero pasar a una serie de doctrinas y herramientas interpretativas relevantes para entender la interacción entre el sistema interamericano y el sistema nacional, estatal, que no se han planteado suficientemente desde el punto de vista del diálogo entre ambos sistemas. Mi impresión es que tanto el sistema interamericano no ha funcionado con una lógica de deferencia y que a nivel nacional no se han intencionado las decisiones en el marco de discreción que la Convención Americana provee. Por último, quiero plantear algunas reflexiones de lo que está pasando con el sistema interamericano y cómo esto se conecta con la integración, la iteración entre sistemas y en términos muchísimo más amplios, como se ha ido acuñando en la doctrina, el diálogo entre distintos sistemas de derechos humanos. Con esto solo quiero plantear algunas ideas muy modestas desde la reflexión, desde el derecho internacional, que obviamente pueden parecer un poquito extrañas para sistemas constitucionales como el mexicano, que han avanzado considerablemente en explicitar su relación con el sistema interamericano,
pero obviamente el sistema interamericano también debe convivir con distintos ordenamientos jurídicos, con estados que son unitarios, con estados que carecen de un sistema de control de constitucionalidad difuso, con estados que tienen tribunales constitucionales o cortes constitucionales con competencia acotada, y en un contexto de cambio también, por ejemplo, en el caso de mi país, en un contexto de discusión de una nueva constitución, en donde posiblemente algunas de estas cosas van a salir a la luz. Entonces, el sistema interamericano juega con una diversidad de estados que tienen materia en común, pero que no necesariamente son iguales. Y en ese contexto debemos entender que el sistema interamericano es uno para todos, pero que debe convivir en esa diversidad. Déjenme ir rápidamente a algo que probablemente muchos de ustedes sabrán, incluso mejor que yo, porque les toca aplicarlo frecuentemente. Ya llevamos casi 15 años del control de convencionalidad, y desde la sentencia Almonacid-Arellano ha pasado mucho y el control de convencionalidad ha ido evolucionando. Yo quiero mencionar algunos detalles respecto de esta doctrina para ir situando la conversación. El primer detalle es que obviamente el origen de la doctrina del control de convencionalidad se explica en buena medida del tipo de caso que tuvo que resolver la Corte Interamericana. En Almonacid Arellano y otros versus Chile, lo que tuvo que resolver la Corte era la determinación de la compatibilidad de una autoamnistía de violaciones graves a los derechos humanos, en este caso una muerte extrajudicial, con las obligaciones de la Convención Americana, ¿ya? Este caso ya tenía un precedente importante en el sistema interamericano, el caso Barrios Altos versus Perú, y en ese contexto, la Corte Interamericana asienta el control de convencionalidad que ya venía diseñándose, delineándose, insinuándose en algunos votos particulares del magistrado Sergio García Ramírez. Pero este es el caso en donde la Corte Interamericana obliga a los jueces de los estados partes de la Convención Americana a aplicar directamente la Convención e incluso dejar sin aplicación, preterir, anular, vamos a discutir un poquito de esto, el efecto jurídico de una norma que establecía una autoamnistía de violaciones graves a los derechos humanos. Ahí comienza el control de convencionalidad. Pero ya el mismo año 2006, esta doctrina empieza a evolucionar y empiezan a incorporarse elementos para entender su sentido y alcance. Ya en el caso siguiente, el trabajadores cesados del Congreso versus Perú, ya la Corte empieza a incorporar algunos elementos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la distribución de competencias para su aplicabilidad a nivel doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Corte toma nota de que efectivamente no todos los jueces en todos los estados partes de la Convención Americana tienen competencias de control de constitucionalidad y por lo tanto no podrían necesariamente desplazar la aplicación de una norma jurídica por estimarla contraria a la Convención Americana. Y en ese caso la Corte Interamericana atiende este detalle y establece que el control de convencionalidad se debe ejercer en el marco de las propias competencias que ha diseñado cada estado para sus jueces, para su poder judicial. Si tiene un tribunal constitucional o una magistratura especializada para aplicar el control de constitucionalidad, pues bien, esa sería la magistratura competente para aplicar el control de convencionalidad a través de los procedimientos que el mismo Estado disponga. Entonces hay una idea de adecuación a las peculiaridades de diseño institucional que cada constitución, cada Estado podía definir, por ejemplo, respecto del control de constitucionalidad. Además, se debe precisar que la
Corte empieza a señalar que el control de convencionalidad no es solo dejar de aplicar normas contrarias a la Convención Americana, sino también es una obligación de interpretación conforme a la Convención Americana y conforme al parámetro completo del control de convencionalidad. Ya en el caso Almonacid, el parámetro del control de convencionalidad no era solo el Tratado Internacional, Convención Americana, sino también la interpretación que a través de las sentencias ha ido efectuando la Corte Interamericana. Y nótese que el parámetro de control se conecta con un desarrollo que la Corte lo realiza conjuntamente, que es la noción de corpus juris interamericano. En alguna medida, el parámetro de control de convencionalidad se confunde con el corpus juris interamericano, que es esta amalgama entre tratados internacionales como la Convención Americana o el Protocolo de San Salvador y también otras fuentes formales del derecho internacional, como son las sentencias de la Corte Interamericana, pero también el soft law interamericano, aquellas declaraciones de, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o incluso más allá, en un ámbito universal, hay elementos que se van contemplando a partir del soft law de derechos humanos en términos generales. Y en ese sentido, ya lo que había nacido un poquito más acotado, un deber específico a jueces de dejar de aplicar normas contrarias a la convención, con un parámetro acotado, la misma convención y las interpretaciones de la Corte Interamericana, vemos que empieza a expandirse. Se empieza a expandir a no solo los jueces para inaplicar normas, sino también los otros tribunales que tienen competencia en esta materia. Se establece un deber de interpretación, se expande el parámetro de control y quizás la ampliación más notable del control de convencionalidad aparecerá con el caso Hellman versus Uruguay, un caso en donde el punto final y la amnistía de violaciones a derechos humanos se había decidido a través de instancias democráticas, y ahí la Corte Interamericana establece que el control de convencionalidad también debe ser aplicado por todos los órganos del Estado, ya no solo jueces, ya no solo Poder Judicial, ya no solo tribunales constitucionales, sino también órganos que crean normas jurídicas, los congresos, las asambleas legislativas o incluso la administración en la dictación de un reglamento o de una norma administrativa. Lo que estamos viendo es una ampliación del control de convencionalidad, pero ya en otra lógica. Ya no se deja de aplicar una norma, ya no se establece un mandato de interpretación conforme para resolver un caso concreto, sino un criterio obligacional para atender en la formulación de nuevas normas jurídicas. Pero este control de convencionalidad es un control que, a mi juicio, carece de un fundamento sólido en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y fíjense que en Almonacid la Corte dedica algunos considerandos a fundamentar, a anclar el control de convencionalidad en la convención, obviamente, pero en base a ciertos principios y ciertas reglas del derecho internacional en general. Y aquí digamos, los argumentos que se han dado para fundamentar, para legitimar este tipo de control, se encuentran básicamente en Almonacid, en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y en el principio de buena fe. Esos son los argumentos en la sentencia, y estos argumentos se van a ir repitiendo y se van a ir citando, y la Corte va a ir volviendo a citar ese parágrafo de Almonacid, Arellano, pero no va a ir profundizando en los fundamentos del control de convencionalidad. Así que podemos atender a estos
dos fundamentos, y además la doctrina ha incorporado otros fundamentos como el artículo primero y el segundo de la Convención Americana. A mi juicio, estos argumentos no son persuasivos para fundamentar un control de convencionalidad en la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados lo que hace es establecer una regla de que nadie puede alegar una norma interna para evitar cumplir un tratado internacional. Y claro, en el caso Almonacid esto era muy relevante, como lo veníamos comentando. El caso fijaba el origen del control de convencionalidad y en ese caso los tribunales chilenos habían aplicado un decreto ley de amnistía para no investigar una muerte extrajudicial en el marco de la dictadura militar. Y fíjense, en ese contexto se intenta fundamentar el control de convencionalidad en el artículo 27 de la Convención de Viena. Es decir, a partir del artículo 27, a partir de esta prohibición que tienen los estados de alegar normas internas para evitar cumplir un tratado internacional, en base a eso se establece que existiría un deber del juez de inaplicar, de desplazar la norma interna para dar eficacia y cumplimiento al tratado. Y lo que pasa es que el artículo 27 de ninguna manera planteaba esa suerte de jerarquía entre fuentes, de obligar a aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso para anular, inaplicar, preterir o desplazar una norma de corte interno. El artículo 27 nunca fue una regla de jerarquía de fuentes. Es más, su incorporación fue explícitamente para evitar eso. Se trata de una regla que busca excluir ciertas razones eximentes de responsabilidad internacional de los estados. Lo que trata de decir es que en la determinación de si un estado es responsable internacionalmente por violar un tratado internacional, el estado si alega que simplemente cumplió con sus normas internas o hizo aplicables sus normas internas, bueno, esa alegación no tiene ningún efecto para determinar que ese Estado fue responsable o fue condenado como culpable en la violación de una obligación del tratado internacional. Por lo tanto, en ningún caso establece un deber directo para los jueces de desplazar normas de orden doméstico. Es más, eso mal podría haberlo hecho en un contexto en donde cuando se genera este tratado no era masiva la recepción de controles de constitucionalidad a nivel de los ordenamientos constitucionales. Y varios estados aún carecen de un sistema propiamente tal de control de constitucionalidad. Y pese a ello firmaron este tratado. Entonces lo relevante era determinar que su función era muy acotada al régimen de responsabilidad internacional de los estados. Lo mismo pasa con el principio de buena fe. La Corte Interamericana argumenta que el principio de buena fe obligaría a los órganos del Estado, y en este caso a los jueces, a aplicar directamente la convención, incluso en contra de las propias normas domésticas. Y esto estaría conectado con, digamos, esa máxima, ese principio del pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse, los tratados deben cumplirse, y el efecto útil de los tratados internacionales. Y evidentemente la obligación de buena fe, un principio general del derecho internacional que tiene su asidero en el artículo 27 de la Convención de Viena, es un principio importantísimo, es un caro principio del derecho internacional, pero por sí solo no permite generar una obligación como es el control de convencionalidad. En efecto, tal como ha interpretado la Corte Internacional de Justicia,
el principio de buena fe no produce automáticamente una nueva obligación para los estados. El control de convencionalidad no existía antes del caso Almonacid, no estaba explícitamente declarado en la Convención Americana, no fue materia de la discusión de la suscripción, de la adopción de la Convención Americana, y por lo tanto se supone o se entiende que es una obligación nueva declarada por la Corte Interamericana, pero no puede fundamentarse, por lo tanto, en el principio de buena fe exclusivamente, porque el principio de buena fe, en el cumplimiento de las obligaciones de los tratados, solo aplica, solo alcanza al leal y recto cumplimiento de las obligaciones preexistentes, las obligaciones que ya existen, las obligaciones que han sido contraídas en los tratados o las obligaciones que surgen de esa costumbre internacional como fuente formal de derecho internacional público. Y esto la Corte es sumamente clara, la Corte Internacional de Justicia es sumamente clara en este alcance, porque lo que busca evitar que el principio de buena fe sea un germen generador de nuevas obligaciones, allí donde el Estado no ha tenido la posibilidad de discutirlas en la conformación de un tratado internacional o de hacer eventualmente una declaración interpretativa o una reserva respecto de esa obligación en ese tratado, o al menos en el caso de la costumbre, haber sido un objetor de esa costumbre para efectos de que no se le aplique como Estado parte de un tratado o como Estado miembro de la comunidad internacional. Por lo tanto, el principio de buena fe por sí solo no genera una obligación de que los jueces puedan preterir la aplicación de normas domésticas que se encuentren en contravención con la Convención Americana de Derechos Humanos. La doctrina agrega una serie de otros argumentos. El artículo primero y segundo de la Convención Americana establecen una serie de deberes generales de los estados, deberes importantísimos en la conformación del sistema. El artículo primero establece los deberes de respetar y proteger los derechos humanos contenidos en la Convención Americana, y el artículo segundo establece un deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, ambas disposiciones, tanto en su generalidad como en su literalidad, establecen la posibilidad de que sea cada Estado el que determine la forma de implementar estos mecanismos de tutelas. Efectivamente, el artículo segundo sostiene que la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos son en el marco de las atribuciones y competencias de cada Estado. Entonces, cada Estado tendrá que deliberar democráticamente cuáles son esas vías. Debemos tener, por ejemplo, un ombudsperson, un defensor o defensora del pueblo, como una forma de garantía de los derechos humanos. Es una alternativa, varios países latinoamericanos lo tienen, pero hay otros países que no lo tienen, como por ejemplo Chile. Debiese ser un sistema de control de constitucionalidad difuso, en donde cada juez tenga una facultad para aplicar directamente la Convención Americana de los Derechos Humanos. Puede serlo, y el caso mexicano es un caso clarísimo en eso, pero también podría serlo el caso argentino, incluso en sistemas federales como los que estoy describiendo. Pero también podría ser una regla muy distinta. La Convención Americana no impone un deber de establecer un sistema de control de constitucionalidad en caso alguno. Y de hecho, al tiempo de su generación, habían estados que carecían de un sistema de control de constitucionalidad propiamente tal. ¿Y qué pasa si hay un estado que quiere tener un sistema de control de constitucionalidad ideado bajo los principios kelsenianos de un tribunal constitucional con un rol acotado? Y, por ejemplo, teniendo como referente el Tribunal Constitucional Federal alemán. Bueno, la Convención Americana perfectamente debiese poder permitir ese tipo de diseños institucionales en la implementación de los mecanismos de tutela.
todos los estados tienen que tener un recurso de amparo o como se le llama en Chile, un recurso de protección para la tutela de los derechos. Eso no es necesariamente una obligación directa. Sí hay que tener un derecho, o sea, sí hay que consagrar un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos, pero esa versión latinoamericana moderna del amparo es una cuestión que es de discreción de los estados. Por lo tanto, cada estado puede tomar sus propias decisiones y entonces estos dos artículos no fundan un control de convencionalidad como fue entendido por la Corte. A mi juicio, estas razones pueden coadyuvar en la construcción de un control de convencionalidad, pero en ningún caso por sí solos podrían fundamentar esta doctrina si es que se entiende cuáles son los alcances en el derecho internacional, tanto del artículo 27 de la Convención de Viena, el principio de buena fe en la interpretación de la Corte Internacional de Justicia y los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Permítanme avanzar entonces a lo que nos convoca. Hablar un poquito más sobre el control de convencionalidad y cómo se relaciona este con la deferencia internacional y con la discreción nacional. En este sentido, quiero plantearles una tipología del control de convencionalidad. Esta es una clasificación de las muchas que pueden encontrar en la literatura, pero tiene por objeto entender cuáles son las posibilidades de la deferencia y de la discreción. En alguno de mis escritos he planteado que el control de convencionalidad puede seguir una distinción, una clasificación, una tipología similar a la que se utiliza en el derecho constitucional comparado sobre strong and weak judicial review. El control de constitucionalidad o revisión judicial de leyes fuerte y el control de constitucionalidad o revisión judicial de leyes débil. Me parece que esa distinción que existe en el derecho constitucional comparado y que varios países permite generar un sistema de control débil de constitucionalidad, como lo es Nueva Zelanda, como lo es Canadá o Inglaterra, democracias plenamente asentadas. Me parece que es ilustrativo para entender cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana puede ser leída en distintas capas y con algunos matices. El control fuerte es un control en el que el juez nacional, ya sea el juez de la instancia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, pero el juez competente a nivel nacional tiene una obligación de desplazar una norma interna que viole la Convención Americana y la interpretación de la Corte en sus sentencias. Y esto es un control fuerte, lo que obliga es generar un efecto de preterir, de desplazar, de dejar de lado la norma interna y aplicar directamente la norma internacional para lograr la tutela del derecho humano en cuestión. Y fíjense, en este control fuerte, lo que es claro es cuál es el deber directo que tiene el juez, de que está obligado a no aplicar la norma interna que viola la convención, obviamente a juicio del juez. Pero ¿cuál es el efecto jurídico? Y los abogados nos dedicamos, quienes pensamos en los diseños de control de constitucionalidad, tenemos distintos niveles de efectos jurídicos por las declaraciones de los controles de constitucionalidad y dependerá de cada diseño institucional específico para ver si hay una anulación de la norma, hay una declaración de inexistencia, hay una declaración de inaplicabilidad en el caso concreto, hay una declaración de inconstitucionalidad con efectos generales erga omnes,
etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que eso no lo resuelve la Corte Interamericana y por lo tanto el control fuerte, por lo menos en lo delineado por la Corte Interamericana, es una obligación directa de que el juez no aplique, como mínimo, no aplique la norma interna que viola la Convención, y cada ordenamiento jurídico constitucional doméstico podrá determinar si ese efecto debiese ser un efecto de inconstitucionalidad erga omnes, por ejemplo, o un efecto de inaplicabilidad en el caso concreto. Eso sería una competencia de discrecionalidad nacional. En el caso del control débil de convencionalidad, y esto ya aparecía en algunos casos de la Corte Interamericana, aquí estamos en el deber de interpretación conforme de la Convención. Y fíjense, cuando hablamos de un control débil, el juez no está obligado a desplazar la norma. Es más, está obligado a aplicar la norma, pero con un determinado sentido y alcance. Y esto es lo interesante. En el control débil, lo que hay en realidad es un mandato de interpretación de todas las normas internas en casos concretos conforme al parámetro del control de convencionalidad, conforme a ese corpus juris interamericano, de manera tal de que el Estado no incurra en una potencial responsabilidad internacional cuando aplica la norma interna. De los múltiples significados que puede tener un enunciado, el juez debe preferir a aquel que mejor se aviene con el parámetro de control de convencionalidad, con ese corpus juris interamericano, con las sentencias que ha dictado la Corte, con la disposición literal de la Convención Americana. Lo que está detrás no es más que la repetición de una doctrina estadounidense que existía hace mucho tiempo, la doctrina Charming Betsy, que lo que buscaba era que los jueces a nivel interno nacional no comprometiesen la responsabilidad internacional de los estados y en el marco jurídico aplicable, es decir, en la norma que tenían que aplicar, buscaran aquel sentido y alcance más adecuado con el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Aquí no hay un control fuerte porque no se anula, no se declara inconvencional o inconstitucional una norma, sino que la norma se toma, pero se excluyen posibilidades hermenéuticas que podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Americana. El último caso es un caso bien peculiar. Es el control como directriz, y por eso esto es una tipología para entender tipos de control de convencionalidad. En los dos primeros casos, en el control fuerte y en el control débil, el control radica en un órgano del Estado, los jueces. Los jueces competentes, por cierto, pero ¿cuáles son esos órganos? Los jueces. ¿Será el juez de la instancia? ¿Será la Suprema Corte? En fin, son jueces que aplican el derecho en casos concretos, que deben declarar la inconstitucionalidad de una norma o que deben ajustar el sentido y alcance de una norma en el caso concreto. Pero en el control como directriz, este control de convencionalidad que desarrolla la Corte Interamericana en el caso Hellman es un control diseñado para los órganos que crean normas jurídicas, los órganos que adoptan decisiones. Y en ese control de convencionalidad como directriz, lo que tiene que hacer el órgano generador de la norma, el Congreso, la administración, es atender a la obligación para generar esa norma. Obviamente, cuando uno crea una norma jurídica hay múltiples posibilidades. Por eso es un ejercicio distinto la creación de la norma jurídica de la aplicación, aun cuando los realistas podrían estar completamente en desacuerdo con esta afirmación. Pero admítanmelo para efectos pedagógicos. Lo que está pensando la Corte Interamericana cuando dice que todos los órganos tienen que hacer un control de convencionalidad es que todos los órganos deben atender a las obligaciones de la Convención Americana para poder tomarlo como un insumo en sus decisiones,
para inspirarse y adoptar decisiones, para generar normas que estén de acuerdo a la Convención Americana, que estén en correspondencia con los fallos de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana. Lo que está detrás en ese caso es una directriz, una finalidad a alcanzar, pero no te indica cuáles son los medios para alcanzarlo. Puede ser una regulación idéntica a la convención, eventualmente, pero puede ser un silencio que quede para el caso concreto. Puede ser la especificación de las condiciones de un considerando, de un parágrafo de una sentencia de la Corte Interamericana, o puede ser el desarrollo genérico de una idea que responde a la ratio decidendi, al holding de la sentencia de la Corte Interamericana. En este caso, el órgano no desplaza normas, no interpreta normas, sino que atiende al parámetro de control para crear nuevas normas, y en eso tiene múltiples posibilidades. Por eso es solo una finalidad para alcanzar. Y con esto voy entrando en las materias de deferencia internacional y discreción nacional. Y esto más allá del margen de apreciación. Lo que debemos considerar es que los sistemas regionales de derechos humanos se estructuran en una lógica de subsidiariedad. Subsidiariedad entendida en el diseño de la protección de los derechos humanos, en donde la Corte Interamericana interviene solo en ciertos casos. Interviene en aquellos casos en donde ha fallado el Estado en proteger derechos humanos, donde ha fallado el Estado en su deber de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Y fíjense, el sistema se estructura en base a que primero le compete al Estado proteger estos derechos. Y por lo tanto, las reglas procesales se estructuran de esa forma. No se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin previamente haber acudido a la Comisión Interamericana, y la denuncia ante la Comisión requiere a su vez haber agotado los recursos domésticos, haber intentado reclamar la tutela, la garantía de los derechos humanos a nivel interno. Y esto es relevante porque eso supone relevar la importancia que tienen nuevamente los estados en la protección de los derechos humanos. Y que la protección de los derechos humanos no puede depender en ningún caso sola y exclusivamente de una corte regional. Los casos que llegan a una corte regional son una pequeña muestra de aquellas circunstancias a veces de injusticia que se producen cuando todo falla a nivel interno, cuando incluso habiendo existido un procedimiento ante la Comisión Interamericana, no han logrado persuadirse las posiciones para llegar a soluciones amistosas. En ese caso interviene la Corte Interamericana. Y cuando uno entiende que los estados tienen un rol importantísimo en la protección de los derechos humanos, no son meros espectadores en esto, entonces es relevante atender a cuáles son los criterios que los estados prestan para poder proteger estos derechos. Y fíjense, puede ser que los estados tomen ciertas decisiones. Por ejemplo, ampliar la posibilidad de tener múltiples acciones de tutelas de derechos fundamentales especializadas, tener habeas data, tener amparo, tener acciones especiales de antidiscriminación, en fin, tener un amparo de acceso a la información pública o un amparo ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. O podrían preferir en tener una sola versión de un amparo como recurso jurisdiccional, pero también podrían establecer primeramente una revisión administrativa, agencias garantes de derechos que sancionan el incumplimiento de obligaciones legales que protegen derechos fundamentales. Esto en materia medioambiental, por cierto, es sumamente
importante, ¿se fijan? Entonces, hay un rol para la estructuración del sistema de garantías a nivel nacional por parte de los estados, y en eso su protagonismo es insustituible. Ninguna corte puede determinar cuáles son las mejores vías para estructurar ese sistema de garantías. Los estados firman la convención para establecer ciertas obligaciones a las cuales adhieren y se obligan, pero esas obligaciones dicen poco de si hay que tener un ombudsperson, si hay que tener una agencia de protección del medio ambiente, de si hay que tener un mecanismo especial para el amparo de acceso a la información pública. Esas son materias de políticas públicas en donde los estados tienen la palabra, tienen el rol protagónico, y por lo tanto la Corte Interamericana malamente se encuentra en una posición de policy making en donde pudiese determinar el curso de esas decisiones. En segundo lugar, hay una doctrina que en el sistema europeo se ha desarrollado profusamente, que es el margen de apreciación de los estados en la determinación de la protección de los derechos. Y este margen de apreciación se ha entendido en dos términos. Aquí sigo las ideas de Letsas, que después fueron desarrolladas por Legg. Fíjense que una primera versión del margen de apreciación, lo que hacía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era ponderar, era hacer un ejercicio de ponderación entre los bienes en juego, entre las posibilidades y repercusiones que ello pudiera tener en cada sociedad en el sistema europeo de derechos humanos, ¿se fijan? Y ahí obviamente había una ponderación de bienes y esa idea de margen de apreciación determinaba que había poco control sobre los posibles resultados, sobre los posibles órdenes de prevalencia entre un bien jurídico o un derecho y el otro derecho o el otro bien jurídico. ¿Por qué en algunos casos la moral como restricción de un derecho humano podía prevalecer frente a ese derecho humano? Si se trataba de una mera ponderación de bienes, era difícil determinar los criterios de racionalidad insertos en ese juicio de ponderación. Nótese que esta versión existe hasta el día de hoy, pero no es la versión principal. La versión principal del margen de apreciación es una forma de entender la autorrestricción judicial de un tribunal regional de derechos humanos, en donde entiende su rol para examinar en qué medida fallaron los sistemas nacionales de protección y no para sustituir los juicios de las autoridades domésticas en esta materia, ¿ya? Y por lo tanto juega con el principio de proporcionalidad y establece un grado de escrutinio para ciertas materias. ¿Ah? En algunas materias no hay ninguna posibilidad de margen de apreciación, porque el grado de escrutinio tiene que ser el más intenso que existe en la determinación del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, como las que son propias del jus cogens, en materia de desapariciones forzadas, en materia de tortura, en materia de muertes extrajudiciales, bueno, en ese caso de ninguna forma procede cualquier atisbo de un margen de apreciación en sentido estructural, es decir, de respetar la decisión doméstica y de mantenerse restringido en el control o en el examen que realiza un tribunal de justicia a nivel regional. Pero las cuestiones, a medida que se van complejizando, a medida que van apareciendo matices, a medida que van apareciendo casos que no han sido resueltos en todos los países o que aparecen con circunstancias muy específicas respecto de algunas sociedades, ahí es más difícil determinar cuál es el examen que la Corte Regional debe aplicar
a todos los estados partes de la Convención Americana. Cuando hablamos de si el Estado determinó que los niveles de ruido de un aeropuerto eran tolerables y eso no afectaba a ciertos derechos fundamentales de aquellas personas que vivían en las zonas aledañas a ese aeropuerto, bueno, que es un caso real, digamos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no estamos hablando de un caso en donde es tan sencillo determinar el grado de escrutinio que tiene el examen judicial a nivel regional. No corresponde a un tribunal regional de derechos humanos sustituir los criterios técnicos para determinar cuál es el grado de contaminación sonora que puede generar la llegada y salida de aviones en un aeropuerto. Ahí hay ciertos elementos en donde el margen de apreciación en sentido estructural, es decir, en el sentido de revisión del juicio de las autoridades domésticas, supone una competencia de autorrestricción por parte de los jueces. Esto se conecta con el principio de proporcionalidad, que probablemente ustedes sabrán mucho mejor que yo y que suele aplicarse en los casos de carácter constitucional y en casos de derechos fundamentales. La determinación de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto se construye en base a una serie de reflexiones previas, decisiones escalonadas, todo un procedimiento y razones que se van agregando hasta que la Corte Regional debe determinar si se han cumplido adecuadamente. Y ahí obviamente hay límites epistémicos para esa acción. Y quiero mencionar un solo elemento que es relevante porque ya voy a ir cerrando esta conferencia, que es el consenso estatal el consenso o la práctica de los estados como elemento de interpretación de las obligaciones de un tratado. Fíjense que esto es parte del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados. Y la práctica de los estados partes de un tratado es un elemento para entender cuál es el alcance que se le da a las obligaciones de ese estado. Y quiero traer un caso precisamente contra México, el caso Castañeda-Gutmann, que ustedes probablemente lo conocerán mejor que yo. En este caso, la Corte Interamericana, aplicando el principio de proporcionalidad, empieza a revisar cuáles son las reglas a nivel regional respecto de la regulación de los requisitos para que candidatos independientes puedan competir, por ejemplo, en una campaña electoral presidencial. Y esto no es una cuestión zanjada por la ciencia política ni por el diseño de los sistemas electorales. Hay distintos elementos de idiosincrasia en cada estado. Y fíjense que en el momento en que la Corte empezaba a revisar esto, la mitad de los estados admitía las candidaturas independientes cumpliendo ciertos requisitos y la otra mitad de los estados partes de la convención no lo admitía. Los candidatos debían ser propiciados, debían ser levantados por los partidos políticos. Y fíjense que uno podría argumentar que la prohibición o digámoslo así, la no regulación de las candidaturas independientes violaba el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la igualdad ante la ley en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero hay buenas razones en los diseños de sistemas electorales para que puedan los partidos políticos fijar los requisitos para levantar candidatos presidenciales. Esto es una forma de proteger un sistema de partidos en democracia representativa. Esos partidos pueden ser buenos o malos, ese sistema electoral puede ser lo mejor o quizás no tanto, pero pareciera haber una buena razón técnica para que exista un tipo de restricción a las candidaturas independientes e intentar evitar ciertos niveles de caudillismo al interior de la competencia electoral. Y entonces uno mirando la diversidad, en este caso la mitad de los estados tenía una tesis y la mitad de los estados tenía otra tesis,
Entonces no era posible concluir que todos los estados hubiesen entendido de la misma forma, o la mayoría de los estados hubiesen entendido de la misma forma la práctica estatal de cómo cumplir con la convención en esta materia de diseños electorales. El caso de diseño electoral es un caso donde pueden haber derechos fundamentales involucrados, pero que su nivel técnico de configuración debiese permitir la diversidad de diseños, la diversidad y posibilidad de que los estados generen aquellos sistemas que mejor les favorezcan a sus propios fines democráticos. Con esto voy a ir cerrando esta presentación. Lo que quiero tratar de reflexionar junto a ustedes, y estaré más que contento de compartir sus preguntas y algunas otras reflexiones, es que los sistemas regionales de derechos humanos, pero en el caso particular, el sistema interamericano de derechos humanos, está viviendo un momento en donde la proliferación de interacciones a nivel local y regional debe generar nuevas bases para un diálogo judicial. Un diálogo que no puede ser concebido jerárquicamente, no puede ser instruido o direccionado de la Corte Interamericana para abajo y todos los demás órganos nacionales deben cumplir en conformidad con lo que diga la Corte Interamericana, sino que es un sistema que dialoga efectivamente, en donde los jueces locales tienen algo que decir, en donde los demás órganos del Estado también tienen algo que decir, en donde la estructura de políticas públicas para la tutela de derechos fundamentales son cuestiones que no necesariamente van a venir predeterminadas por el sistema regional ni por el tratado internacional, y por lo tanto son iteraciones en el sistema en donde debe existir un diálogo. Los estados, todos sus órganos, coadyuvan en la garantía de los derechos humanos, y por eso habrá que tener una recepción crítica de los estándares de derechos humanos, de su diálogo interno y doméstico, de cómo conectan estas normas, de cómo debiesen conversar, de cuáles son las mejores posibilidades semánticas, hermenéuticas, para articular una solución correcta en el caso concreto, y también para señalar excepciones que eventualmente no podría haber visto la Corte Interamericana, que no tenía a la vista en el caso que falló en ese momento. Evidentemente, la Corte falla sobre ciertos casos en concreto, y los jueces a nivel doméstico conocen una diversidad de casos que a veces nunca ha llegado a la Corte Interamericana y que requieren una solución en diálogo, en consonancia, pero en un diálogo crítico y constructivo en donde la norma nacional también es relevante. La Corte Interamericana, además, debe empezar a considerar la práctica de los estados. Evidentemente, hay prácticas que son lesivas de la Convención Americana. Si la desaparición forzada de personas es una práctica extendida, esa práctica carece del valor normativo como elemento interpretativo de la Convención Americana. Es más, es una conducta configuradora de responsabilidad internacional del Estado. Pero los Estados pueden tener prácticas en la organización de un sistema de tutela de derechos fundamentales, en la aplicación de ciertos criterios de conciliación de derechos entre la libertad de expresión y la protección de datos personales, entre la igualdad ante la ley y la libertad religiosa, entre la protección del medio ambiente y el derecho a la propiedad privada. Y por lo tanto, a medida que el sistema se va complejizando, tenemos que aspirar a una fórmula distinta en donde la Corte también atiende a esa práctica y en donde atiende a las diferencias y no pretende sustituir el juicio de las autoridades domésticas, ni tampoco pretende fijar de manera universal para todos los estados latinoamericanos una sola regla aplicable en materias que podrían ser susceptibles de discusiones locales. Con esto les quiero agradecer su atención
y estaré encantado de poder contestar sus inquietudes y atender a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. La verdad es que una exposición muy importante, muy interesante y muy relevante para estos días, porque, bueno, si bien sabemos, el control de convencionalidad es una de las doctrinas más arraigadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero aunque esté tan arraigada y tan aceptada, no se debe de pasar por alto un análisis crítico del estado que guarda actualmente, considerando aspectos, como usted lo mencionó, como su fundamentación o su sustento en el derecho internacional, como la coherencia de la doctrina de la propia Corte Interamericana en sus sentencias, o como la forma en la que los estados en la región le dan cumplimiento a este concepto, a esta doctrina. Además, bueno, para compartirles, para quienes se unieron un poco después a esta conferencia, comentarles que el doctor Contreras también nos habló sobre la evolución que ha tenido esta doctrina en el sistema interamericano, cómo se ha ido expandiendo el parámetro del control y cómo le ha hecho la Corte Interamericana para salvaguardar la aplicación de esta doctrina, con independencia de las diferencias que existen en el diseño institucional entre los estados que conforman la región. Además, me pareció en lo personal sumamente interesante que tocara el aspecto del sustento, de la fundamentación que existe en el derecho internacional de los derechos humanos de esta doctrina, porque si bien está establecido en el derecho internacional en general, no está expuesto o no está presentado expresamente en el Pacto de San José. Y creo que esto es algo sumamente relevante porque después, cuando el doctor Contreras nos hace esta distinción entre lo que se entiende por el control de convencionalidad fuerte y débil, entonces como que hace sentido porque quienes no creen en un control de convencionalidad fuerte pueden alegar que al no estar en el Pacto de San José, los estados no están obligados a su implementación, ¿no? Yo creo que como conclusión podemos decir que el sistema interamericano tiene que abrirse a un diálogo con las autoridades estatales, porque como dijo al final de su exposición el doctor Contreras, no todas las prácticas nacionales son malas, evidentemente hay muchas buenas prácticas, hay esquemas rescatables, valiosos, y no se trata de que el sistema regional venga a imponer todos los esquemas a los sistemas domésticos, ¿no? Es importante, por eso es que es importante discutir este tipo de temas, conocer esquemas que funcionan o que se ponen en práctica en otras regiones. Por ejemplo, nos habló también de la doctrina del margen de apreciación aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y creo que es muy importante conocer este tipo de herramientas, porque quizás en un futuro valdría la pena que el Tribunal Regional de nuestro, bueno, de nuestro hemisferio hiciera uso de estos esquemas. Entonces, nuevamente quiero darle las gracias al doctor Pablo, y si le parece bien, comentarle que hemos recibido muchas preguntas y comentarios. También agradecer al público. Entonces, para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a dividirla en bloques. Por cuestiones de tiempo, evidentemente no podemos darle lectura a todas las preguntas que nos llegaron, pero voy a comenzar con el primer bloque de preguntas, formulándole, si le parece bien, doctor, primero 3 preguntas, así usted le puede dar respuesta y después continuamos con otro bloque. Entonces, la primera pregunta que formularon es, si en su opinión, al haber diversos tipos de control de convencionalidad, entonces cree que debería haber diversos niveles de discreción en el control de convencionalidad. Esa es la primera pregunta. La segunda dice, ¿qué autoridades están obligadas a aplicar el control de convencionalidad? Es decir, ¿se debe hacer una lectura competencial para el control de convencionalidad? ¿Debe haber un grado distinto de aplicación del mismo por las diferentes autoridades de un estado? Y la tercera pregunta de este bloque es si una restricción constitucional está sujeta al control de convencionalidad. Entonces, si una restricción constitucional, es decir, supongo que es si una disposición en la Constitución que restringe derechos
también está sujeta al control de convencionalidad. Entonces, Perfecto. le doy la palabra, doctor. Adelante. No, muchísimas gracias, Alina, además. Creo que resumiste rápidamente los principales puntos con una maestría que envidio y una economía de palabras que claramente quisiera tener. A ver, creo que las tres primeras preguntas son muy buenas para seguir conversando sobre este tema. Respecto a la primera, si hay distintos tipos de control, hay distintos tipos de discreción. Efectivamente, esto lo he planteado en un texto que ha sido publicado y posteriormente en un libro que se llama Estudios sobre control de convencionalidad con el ministro del Tribunal Constitucional chileno, Gonzalo García, con quien hemos trabajado varias veces en algunos libros. Déjenme ir a los tres tipos que por lo menos yo analizo para efectos de la discreción o la deferencia. Cuando hablamos de un control fuerte, el juez no tendría discreción, estaría obligado a inaplicar la norma o anularla o declararla inconvencional o inconstitucional. Obviamente que sí hay un cierto nivel de discreción cuando uno tiene que determinar si efectivamente la norma doméstica viola la convención o no. Los casos fáciles siempre vamos a tenerlos, digamos. Si el día de mañana un Estado latinoamericano, un Estado parte de la convención, tiene un problema de un gobierno autoritario que viola los derechos humanos y después pasa una ley de amnistía para tratar de liberar de responsabilidad a todos los perpetradores, evidentemente es un caso muy sencillo. Hay jurisprudencia específica, ese tipo de normas son contrarias a la Convención Americana y por lo tanto un juez debiese, está obligadísimo, o sea, ahí prácticamente no hay discreción porque es el caso fácil, digamos, está obligado a inaplicar esa norma o declararla inconstitucional, depende del sistema de control de constitucional interno que tenga ese Estado, obviamente. Lo que no es tan evidente es cuando una norma doméstica viola la Convención Americana. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una ley que establece medidas contra la discriminación y establece una serie de categorías sospechosas de discriminación por distintos factores, pero también establece una justificación de ciertas prácticas cuando se hacen en función de la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, esa justificación de conductas que pudiesen hacer distinciones entre personas sería contraria a la Convención Americana. En abstracto no lo tendría tan claro. Me parece que podrían haber casos en donde la libertad de enseñanza pudiese permitir o autorizar una distinción o una diferencia que no sea una discriminación arbitraria. Entonces, no es del todo claro cuándo una norma interna viola la Convención Americana y por lo tanto ese juez estaría obligado. Pero por eso, para efectos del argumento, si la norma viola la Convención Americana, entonces el juez carece de discreción y tiene que inaplicarla, declararla inconstitucional, desplazarla, etc. ¿Ya? Pero ustedes entenderán que hay un problema interpretativo previo a eso. En el caso del control de convencionalidad débil es más interesante, porque yo creo que es lo que hacen los jueces, los magistrados diariamente. Tenemos normas jurídicas y tenemos a veces más de una y tenemos que interpretarlas, tenemos que acomodarlas y en el caso concreto tienen que dar una solución. Entonces hay múltiples alternativas y aquí fíjense, los jueces tienen discreción y tienen discreción en sentido hartiano. La textura abierta de las normas permite la elección de múltiples significados. No son ilimitados, obviamente. Hay un marco que fija el campo de acción de los magistrados en la hermenéutica que hacen de esa norma, pero
Pero incluso asumiendo una tesis a la Dworkin, así de integridad del sistema jurídico, en concordancia con la Convención Americana, incluso en ese caso, los jueces tienen un campo de juego para armonizar el significado y alcance. Entonces, hay un nivel de discreción en la interpretación. Hay un nivel de determinación que hace la jueza en ese caso concreto, el magistrado interpretando normas que generan, que entran en conflicto o que existen en una antinomia. Entonces, los campos de aplicación no son fijos y ahí sí habría una discreción mayor. Y en el tercer caso, en el caso del control de convencionalidad como directriz, lo que yo diría es lo siguiente. Fíjense que aquí la Corte Interamericana dice que todos los órganos tienen que hacer un control de convencionalidad. Pero ¿cómo puede hacer un control de convencionalidad un Congreso que está discutiendo una ley? Obviamente no está buscando inaplicar una ley, está creando una ley. Ni tampoco la está aplicando en un caso concreto, entonces no tiene que interpretar el sentido de alcance, una norma, para resolver un asunto. Entonces lo que hace ahí es la máxima discreción que tiene. Lo que tiene que hacer ese legislador es evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Y eso será más o menos claro dependiendo de ese parámetro de control de convencionalidad. Sabemos, por ejemplo, por la jurisprudencia, que no puede ese legislador dictar una ley de autoamnistía. Sabemos además que, por ejemplo, con otros casos, el legislador no puede prohibir absolutamente la interrupción voluntaria del embarazo, no puede prohibir el aborto en todos los casos. Porque eso a partir del caso Artavia Murillo en adelante y una serie de otros casos, la Corte Interamericana ha admitido que hay un espacio en la vida prenatal en donde los estados no pueden protegerla a toda costa. Y entonces fíjense que los órganos generadores de normas tienen ahí mucha más discreción que un juez que tiene que interpretar y aplicar una norma. Volvamos al ejemplo del aborto. Podemos tener un sistema de interrupción voluntaria del embarazo basado en plazos, por ejemplo, para seguir una nomenclatura bien tradicional. Y eso es una opción legislativa. O podría ser un sistema de indicaciones, en donde ciertas causales permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es una decisión de política pública y el sistema regional no determina cuál es la opción de política pública a seguir. Ahí las autoridades domésticas tienen discreción. Lo importante es que atiendan al control de convencionalidad como un parámetro en una suerte de directriz que orienta su trabajo. Y entonces ese legislador no podría dictar una ley de prohibición absoluta de la interrupción del embarazo o de una prohibición absoluta del aborto. Pero hay un amplio ámbito, abanico de alternativas para la generación de una política pública. En relación a la segunda pregunta, esto es parte de la evolución. En primer lugar, se partió con los jueces, así, genérico, los miembros del Poder Judicial. ¿Qué autoridades están obligadas a ejercer este control? Los jueces. Ese es Almonacid de Llano 2006. Pero rápidamente la Corte dice, bueno, no solo jueces del Poder Judicial, también hay jueces de tribunales especiales y hay jueces como, por ejemplo, los tribunales constitucionales que existen en países como Perú, la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional Chileno. Bueno, esos también deben ejercer el control de convencionalidad en el marco de sus competencias. Eso es lo que agrega el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Y también, como venía diciendo, en el control de convencionalidad como directriz, todos los órganos deben ejercer un control de convencionalidad. Pero obviamente ahí es distinto, no están resolviendo un litigio, no tienen que decir si tienen que preterir la aplicación de una norma. Y por lo tanto, eso es un mandato general de atender a las obligaciones de la Convención Americana, cuestión que ya está contenido en el artículo primero del deber de respetar y proteger los derechos humanos de esa convención.
Por último, ¿una restricción constitucional está sujeta al control de convencionalidad? Creo que esto es una de las cosas más interesantes y más límites de la teoría. Y agradezco muchísimo la pregunta. En Chile hoy día que estamos discutiendo un texto de nueva constitución, ya no el texto dictado, promulgado en dictadura, no un texto de origen autoritario, este es un elemento que se está discutiendo. ¿Qué grado de injerencia podría tener el control de convencionalidad en la elaboración de normas constitucionales? Agradezco por eso la pregunta. Fíjense a ver, la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene dos precedentes que son relevantes para atender esta pregunta. Voy a partir con el precedente más conocido, un caso precisamente contra Chile, el caso de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros contra Chile. Era un caso en donde una norma constitucional establecía una regla de censura previa de las películas, de los films, de las producciones cinematográficas. Y en ese caso, la Corte determina la responsabilidad internacional del Estado y, entre otras medidas, el Estado de Chile modifica esa norma constitucional. Esto obviamente es previo a la doctrina del control de convencionalidad, es un caso de la década es un caso del año 2001, que se litiga durante la década de los 90 del siglo pasado. Entonces, fíjense que en ese caso uno debiese decir que la Convención Americana obliga incluso respecto de normas constitucionales. Pero ojo, aquí es mejor tener una mirada de responsabilidad internacional. ¿Puede la norma constitucional generar responsabilidad internacional del Estado? Y habría que decir que sí, evidentemente. En eso aplica muy bien el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Nadie puede alegar que porque esto está en mi Constitución, yo tengo que dejar de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se fijan? Pero ¿significa eso que el Estado está obligado a crear normas que no violen el derecho internacional o la Convención Americana? Y esto me parece que es un poquito más complejo. Y claro, cuando hablamos de casos súper claros de derechos humanos, yo creo que no hay ninguna duda. El que quiera autorizar en una constitución a torturar en casos de terrorismo, probablemente está generando una norma que será fácilmente derrotada y ese Estado fácilmente condenado. Pero ¿qué pasaría si alguien quiere poner una regla, por ejemplo, de protección vigorosa de la honra de grupos desaventajados en la Constitución en el caso de discursos de odio? Fíjense algo súper preciso, pero algo también polémico en Europa, en el sistema europeo, y también es algo que no ha sido resuelto por la Convención Americana ni la Corte Interamericana. Si bien el artículo 20 establece ciertas reglas de prohibición de incitación al odio, no establece reglas sobre discursos de odio que no sean incitación al odio racial, sino que discursos dañinos que podrían ser protegidos a través de una protección de la honra vigorosa. Eso obviamente también podría generar restricciones a la libertad de expresión. Y en ese caso les estoy poniendo un ejemplo bien sofisticado, pero que es posible de pensar en la realidad actual. Y no me parece del todo claro que esa regla violaría el artículo 13 de la libertad de expresión de la Convención Americana. Y entonces, ¿quién determina si efectivamente lo hace o no? Y ahí ingresa la dinámica del diálogo. Esos constituyentes que quieren acuñar una regla de ese tipo tienen que tener buenas razones desde el punto de vista de los derechos fundamentales de por qué establecer una regla de protección de la honra de grupos desaventajados en caso de discursos de odio. Me parece que hay algunos valores que quieren respaldar ahí. La dignidad de la persona humana, ciertas personas que han sufrido históricamente discriminaciones, una realidad estructural de hostigamiento, de hostilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso es un elemento valioso que en ciertas decisiones constituyentes podría tener lugar de manera democrática. Y entonces no me parece del todo claro que no pudiese ser eso una restricción legítima a la libertad de expresión.
Y nuevamente volvemos al punto de, bueno, pero ¿eso viola o no la convención? Bueno, por eso está el diálogo. Si esos constituyentes dan buenas razones deliberando públicamente sobre esto, entonces, bueno, esas razones tendrán que ser contrastadas eventualmente si alguien reclama la tutela de la libertad de expresión en ese caso concreto. Quiero cerrar con un último detalle. Yo sé que me he tomado un buen tiempo en estas 3 primeras preguntas, que sí el margen de apreciación se ha aplicado solo en un caso. Y precisamente es una opinión consultiva en donde se discutía sobre una reforma constitucional de Costa Rica. Este es del año 1984, la Corte Interamericana, cuando tuvo que analizar una opinión consultiva sobre ciertos requisitos para la nacionalización en Costa Rica, bueno, la Corte Interamericana dijo, mire, estos requisitos lo vamos a dejar a la deliberación nacional, local. Es una materia constitucional en donde, por ejemplo, ciertos requisitos pueden ser viables. Ahí no entra en el análisis, por ejemplo, de la práctica de los estados. Hay distintos requisitos para la nacionalización en distintos estados, obviamente, no hay una práctica uniforme. Pero fíjense, es interesante porque el único caso de margen de apreciación es respecto de normas constitucionales. Me parece que en principio la respuesta sencilla sería decir, sí, el control de convencionalidad también se aplica a normas constitucionales, pero obviamente eso es mucho más difícil de determinar cuando la regla no es un caso fácil y cuando podría ser alegado el margen de apreciación que tiene un solo precedente, en este caso de la opinión consultiva número 4. Ay, muchas gracias. Mira, justo ese último comentario iba dirigido a una pregunta que yo tenía. Yo sí tenía esa duda de si se había aplicado alguna vez por la Corte Interamericana, pero ya la resolviste. Y la verdad es que ese penúltimo comentario sobre las posibles legislaciones en relación al discurso de odio, creo que fue un ejemplo muy actual, muy pertinente, porque si bien en nuestra región vamos retrasados en ese debate, creo que no tardamos en llegar ahí, ¿no? Como que varios constituyentes, como dices tú, posiblemente lo tienen ya en mente, entonces va a ser un tema interesante que, digo, ya, como dijiste, en otras regiones como en Europa ya van muy por delante, algunos países sí han adoptado muchas leyes en ese sentido, pero pues veremos qué sucede en ese debate interamericano. Pasamos al siguiente bloque de preguntas. La primera es referente justamente a la doctrina del margen de apreciación. Aquí dicen que si no sería como permitir el incumplimiento de los estándares internacionales y esto podría poner en peligro la consistencia de la jurisprudencia interamericana. O sea, que si aplicar esta doctrina del margen de apreciación no arriesgaría la consistencia de la jurisprudencia interamericana. La segunda pregunta dice, la recepción crítica de los estándares de derechos humanos podría considerar elementos contextuales o antropológicos y pone el ejemplo dice, por ejemplo, habrá personas que consideren algún valor como un valor privado y otras, en cambio, lo consideren como un valor social. Entonces, ese nada más es un ejemplo para ver si se podría considerar ese tipo de elementos contextuales. Y la tercera de este bloque, le preguntan a usted, doctor, ¿qué salida considera viable para las tensiones entre la soberanía nacional y la protección universal de los derechos humanos? Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta siempre dialogar con jueces. Creo que tienen un pie en la tierra firme, en las preocupaciones para resolver los casos concretos y entonces me gusta precisamente poder acompañar esa tarea con ciertos criterios de carácter más teórico, pero obviamente pensando en esa tarea de resolver esos casos. Yo creo que la primera pregunta es una pregunta clave, porque fíjese que cuando el margen de apreciación se entiende como una ponderación de bienes, efectivamente el gran riesgo que corre es de tener resultados inconsistentes, incoherentes, contradictorios, o que no puedan ser reconstruibles racionalmente.
y que no tengan un discurso justificatorio que lo sustente, y que sea básicamente la decisión contingente de los magistrados que ahí se sentaron en esa oportunidad. Y esto, de hecho, es la gran crítica que se le hace al margen de apreciación en el sistema europeo. Y lo que quiero decir es que precisamente por eso la mejor versión del margen de apreciación no es la ponderación de bienes. Ojo, perdón, y quiero decir que este problema de la ponderación de bienes también puede darse con el principio de proporcionalidad. O sea, gran parte de la crítica que se ha desarrollado en los últimos años, las últimas décadas, a la expansión del principio de proporcionalidad en los sistemas constitucionales, a la influencia de las ideas, por ejemplo, de Robert Alexis en Latinoamérica, es precisamente la imposibilidad de la corrección normativa y de generar discursos racionales de fundamentación de los resultados arribados a través del principio de proporcionalidad. Entonces, la inconsistencia también puede darse con el principio de proporcionalidad que regularmente aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ah? Entonces, esta dificultad del margen de apreciación en su versión de ponderación de bienes la comparte con el principio de proporcionalidad. En la Corte Europea de Derechos Humanos también se le critica cuando aplica el principio de proporcionalidad, que a veces lo hace de manera inconsistente. Hay varios casos, por ejemplo, hace poco tiempo atrás salió un caso muy relevante sobre vigilancia masiva en el Reino Unido, a propósito de Snowden, y ahí se criticaba, digamos, cómo se aplicó el principio de proporcionalidad y por qué se aplicó de manera inconsistente respecto de otros precedentes. Entonces, este es un riesgo que tiene el margen de apreciación, pero también lo tiene algo que todos los frecuentemente aplica la Corte Interamericana, que es el principio de proporcionalidad. Ahora, lo que es interesante es la pregunta siguiente de si el margen de apreciación podría ser una justificación para incumplir las obligaciones internacionales. Pero eso determina que la conducta doméstica violaba la convención, pero es la Corte quien exime por el margen de apreciación. Es como una cosa así, como, mire, en principio esto viola la convención, pero vamos a dejar que lo haga por ciertas razones locales, qué sé yo. Y por eso no puede ser entendido de esa forma. Tiene que ser un estándar de escrutinio que se construye a partir de un sistema subsidiario. Entonces, volvamos al ejemplo del discurso del odio. Puede ser que se establezca esto, que tengamos una gran reflexión, que imagínense de lo polémico que llegamos a tener un plebiscito para votar si queremos esa regla. O sea, un marco de deliberación democrática, escuchando a todos los actores, incluso con plebiscito, para que el pueblo como soberano ratifique la decisión, etc. Entonces, una corte que intente fijar una posición en contra de todo lo que ha pasado a nivel doméstico, con plena garantía y no sobre un caso fácil de violación grave a los derechos humanos, entonces tiene que tener un estándar de escrutinio en donde se autorrestringe en el sentido de, mire, esto no es extendido en América Latina, no hay una práctica que defina que no debiese regularse o que debiese regularse así. Entonces, voy a respetar lo que ha hecho esto, porque hay buenas razones a favor de esto y porque no vulnera el principio de proporcionalidad. ¿Se fijan? Entonces, esa idea de margen de apreciación como un estándar de escrutinio diferente, cuando hay procesos democráticos, canales democráticos que han funcionado, cuando ha habido deliberación pública, genuina, etcétera, me parece que responde a una buena noción de control regional de derechos humanos y no está generando un incumplimiento, sino que está generando precisamente el tipo de interacción que espera una convención regional de derechos humanos, en donde se toman en serio los derechos cuando se toman decisiones difíciles como una política que puede ser incluso polémica, pero que busca respaldar unos valores, busca proteger a ciertos colectivos. Entonces, me parece que ahí hay un punto relevante para entenderlo, no como una exhibición de las obligaciones, sino precisamente como una lógica de diálogo y de interacción. El elemento antropológico sí puede ser un elemento de recepción crítica. Esto es muy, muy interesante.
Efectivamente, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto ha sido un elemento desde el punto de vista cultural, si quieren. Uno de los casos, dos casos les puedo mencionar. El caso de los crucifijos en las escuelas públicas de Italia, como un componente cultural enraizado en la sociedad italiana. Y fíjense que ese tipo de cuestiones también vamos a tenerlas en nuestros países. Por ejemplo, en mi país siempre se discute en cada Navidad por qué el Palacio de Gobierno tiene que tener un pesebre con las figuras de Jesús, María, José y otros, dependerá del pesebre, pero qué sé yo, Reyes Magos, por ejemplo. Si este es un estado que no es confesional. ¿Se fijan? Entonces, hay ciertas prácticas culturales que podrían ser vistas como vulneratorias de la libertad de conciencia y la separación de iglesia y Estado, pero también podrían ser vistas de manera más neutral, si se entienden como componentes culturales de ciertas sociedades. Entonces, en esos casos, en el caso de los crucifijos, la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que el margen de apreciación permitía que fueran las razones que las autoridades domésticas adoptaron, entendiendo que este era un símbolo cultural compartido y que no suponía un adoctrinamiento católico o cristiano, entonces debiesen aceptarse la decisión de mantener los crucifijos. Me parece que es una decisión polémica, pero fíjense, desde el punto de vista cultural, también hubiese sido una decisión polémica ordenar retirar los crucifijos en una sociedad culturalmente cristiana. Entonces, creo que no es tan sencilla la solución. Y lo que hace la Corte es decir, mire, yo voy a atender a las razones que la autoridad doméstica ha dado para reducir mi escrutinio de si esto supone una restricción de la libertad religiosa. Y puede ser que eso no le guste, digamos, al ateo, y evidentemente podría verlo distinto, pero en la apreciación, en las pruebas, en el litigio doméstico, se esgrimieron estas razones y voy a ser deferente con esa resolución. ¿Se fijan? Entonces, me parece que hay casos que no son blanco-negro, en donde pueden haber espacios para este tipo de factores, en donde nuevamente no estamos hablando de violaciones de normas de jus cogens, en donde, por ejemplo, el elemento antropológico ha sido descartado, por ejemplo, la ablación de genitales de menores de edad con caracteres religiosos. Eso es un elemento que no ha sido validado por una práctica antropológica como una forma idónea de suponer una limitación de un derecho fundamental. ¿Se fijan? Y en ese contexto creo que sí se puede pensar. ¿Y cuáles son las salidas en las tensiones que hay, obviamente, entre un orden universal y un orden local? Y fíjense, y un orden regional. El sistema interamericano tiene una vocación universalista. Genevel tiene un artículo maravilloso en donde dice que la Corte Interamericana se autocomprende como un embajador del universalismo de los derechos humanos. Nótese la cantidad de normas de jus cogens que declara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso antes que su par europeo. Y eso supone un compromiso, o en una práctica, pero un compromiso universalista. Pero uno podría tener distintos niveles de protección de los derechos humanos, niveles domésticos, niveles regionales, niveles universales. Me parece que las formas para salir de la tensión no existen. No se puede salir de la tensión. Y esto es interesante, porque la tensión solo puede ser administrada. Y una administración vertical de un control de convencionalidad fuerte puede funcionar, pero solo en casos muy sencillos, digamos, en casos de blanco y negro, o en casos demasiado graves, en donde la legitimidad de la decisión va a quedar respaldada por el restablecimiento de un principio de justicia elemental, por así decirlo. Pero me parece que la administración de esta tensión, en casos mucho más sofisticados y complejos, supone
elementos de diálogo como el principio de proporcionalidad, como la subsidiariedad del sistema, como el consenso entre los distintos estados. Yo les mencionaba el caso de los diseños electorales. En Chile acabamos de elegir una convención constituyente paritaria con escaños reservados para pueblos indígenas y que en las listas tenía una cuota para personas de discapacidad, en situación de discapacidad. Es un sistema electoral que nunca había existido en Chile. Es un sistema inédito, con alta participación de independientes. Me parece que ese estándar es el estándar que yo quisiera para mi país en el resto de las elecciones, por así decirlo. Pero ese estándar no necesariamente responde bien a todas las realidades electorales que existen en América Latina. Y por lo tanto, uno debiese pensar que otras realidades no necesariamente violan la igualdad ante la ley si no aseguran escaños reservados o si no establecen una regla de paridad, si establecen cuotas pero no una regla de paridad del resultado, puede ser razonable. Eso yo no lo sé a primera, en principio no sabría decir cómo la Convención Americana resuelve eso. Y entonces nos situamos en un sistema de diseño electoral que es mucho más complejo, donde siempre hay costos. Siempre hay costos. Hay transacciones, ¿ya? Y este es un mundo difícil, el mundo de las políticas públicas, un mundo de transacciones, un mundo donde hay que asignar los costos, hay que soportarlos. Y en ese sentido, la revisión final que hace la Corte Interamericana no puede ser una revisión únicamente vertical y jerárquica, sino que tiene que ser una revisión que atiende a las discusiones democráticamente previas, a la deliberación, que atiende a esta diversidad de factores en juego. Obviamente, para un sistema más joven que el europeo, que en su primera etapa ha tenido que lidiar con violaciones gravísimas a los derechos humanos, donde muchos de ellos fueron cometidas en dictaduras militares, como en el caso de Chile, no estamos en ese nivel de la conversación todavía, pero estos casos van a empezar a llegar y por eso quería plantearlo. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por estas respuestas y por la exposición en general, por compartirnos de sus experiencias, de sus conocimientos. La verdad es que lo agradecemos infinitamente desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Y a nombre de esta escuela y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, no se despeguen de nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que preparamos con mucho gusto para ustedes. Acompáñenos este miércoles a las 10 de la mañana, el horario de la Ciudad de México, a la próxima conferencia que se intitula Legítima Defensa y Violencia Familiar, a cargo de la doctora María Camila Correa Flores, a través de Facebook Live.